Hey, ¿qué tal mis biocas? Estamos acá en el laboratorio de nuevo. Para este video vamos a explicar cómo funciona una incubadora. Sí, esas incubadoras de laboratorio que ustedes van por los corredores y las ven, llenos de medios, de cultivo y de otras sustancias. Vamos a ver cómo funcionan. Bueno biocas, estamos acá con la incubadora, una tecnología se podría decir mediana, en la cual podemos mantener a los organismos de nuestros cultivos de microbiología a una temperatura estándar. Es decir, ella se puede configurar su temperatura a la temperatura que nos sea más viable. Por ejemplo, la bacteria Escherichia coli, esta bacteria crece óptimamente a 37 grados centígrados. Por ende, estas incubadoras generalmente están programadas para estar en 37 grados centígrados constantes. Sin embargo, para la levadura Saccharomyces cerevisiae se pone a 30 grados centígrados. Vamos a ver cómo es una incubadora por dentro. La abrimos, ella tiene una tapa que es la tapa principal. Esta tapa nos va a alejar los cultivos del medio exterior. Y tenemos otra tapa de protección que es esta, una tapa de cristal en la cual nos va a ayudar a mantener la temperatura óptima dentro de la incubadora. Tenemos acá adentro cultivos de microbiología, en este caso tenemos algunos hongos, se puede cultivar también células, diferentes microorganismos en el cual se van a mantener en este medio. ¿Qué influye la temperatura en el crecimiento de un organismo? Es sencillo, la temperatura en el crecimiento de un organismo se debe a que las moléculas tienen un comportamiento diferente en calor o en menos calor. Es decir, la energía que proviene de la temperatura, entre más temperatura, más energía, por ende las moléculas van a girar más rápido y va a generar un crecimiento más rápido. Por eso cuando queremos que una célula no crezca tan rápido, un microorganismo no crezca tan rápido, se lleva a la nevera a menos 20 grados centígrados. Estas incubadoras también tienen unos niveles de dióxido de carbono óptimos. ¿Para qué? Para el crecimiento de bacterias aerobias facultativas. Recordemos que las bacterias anaerobias no pueden crecer en estas incubadoras. Son otras incubadoras especiales que no poseen nada de oxígeno. O sea, en vez de oxígeno tienen dióxido de carbono. Espero les haya gustado este video de qué es una incubadora, cómo funciona y para qué sirve. Nos vemos en el próximo video, mis biocas.